Ya. Muy buenas noches con toda la comunidad de la Sociedad Santeña de Filosofía. El día de hoy estamos frente a ustedes con un invitado especial que ya hemos tenido anteriormente con nosotros, que es el profesor Francisco González Cabañas. Él es de Argentina y en esta ocasión nos está acompañando para poder estar conversando sobre filosofía política. Este conversatorio va a ser muy interesante, muy amena. En un primer momento, el profesor va a presentar su artículo que está titulado, un momento, el título de su artículo es Ideas para terminar democrática y normativamente con las tiranías electorales. En un primer momento, como mencionaba, va a presentar su artículo y luego vamos a estar también haciendo algunas preguntas del público y también internas del grupo de la Sociedad Santeña de Filosofía y hacer amena el conversatorio. Muy buenas noches, profesor, y bienvenido a la Sociedad Santeña de Filosofía de nuevo. Muy buenas noches, la verdad que muchas gracias por una nueva invitación, el compartir y departir con ustedes conceptos, palabras, ideas y la posibilidad misma de que podamos pensar aquellos aspectos que tal vez en la dinámica, en la cotidianeidad, se nos escapan. La verdad que déjame consignar que no porque esté con ustedes, pero como le decía en la previa, para aquellos que trabajamos con el pensamiento, la verdad que lo que vienen realizando desde la Sociedad Santeña, como desde otras sociedades filosóficas del Perú y otras organizaciones como El Sentido de Todo y demás fundaciones que trabajan con el pensar y con la reflexión crítica, es un modelo para el mundo hispanohablante que consolida y que precisamente determina con gran entusiasmo para todos los que nos dedicamos precisamente al pensar, el acrecentar el logro de figuras que no son individuales, sino que son individuales en tanto y en cuanto generan un espacio colectivo. Por citar un ejemplo, el caso del doctor Gustavo Flores Quelopana, el caso de hombres históricos que representaron el pensamiento no solo desde el Perú, sino yo diría, el ser humano. No me quedaría solo con el significante latinoamericano, en el cual muchas veces digamos, nos provoca como cierta sensación el quedarnos acotados en esa categoría que incluso es bastante más europeísta o eurocéntrica que cualquier otra cosa. Pero dicho esto, y dejando en claro la referencia y el entusiasmo que significa el poder observar, no precisamente por invitarme a mí, sino por todo lo que vienen realizando desde hace tiempo, la verdad que a partir bueno, de esto que quería poner en palabras, efectivamente el trabajo de hoy, y que espero que sea provechoso para los que están observando y que pueden observar en cualquier momento a través de este dispositivo, tiene que ver precisamente con nuestras democracias actuales, tiene que ver con el trabajo que se realiza a partir del sistema político público mediante el cual nos organizamos, ¿no? Muchas veces queda resumido, presurizado en aquel aspecto en donde nosotros como ciudadanos vamos y emitimos el voto para precisamente poder ungir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, ¿no? Nuestros gobernantes en el ámbito del poder ejecutivo, sea desde la presidencia hasta gobiernos regionales, provinciales, alcaldías o intendencias, y representativos a nivel del poder legislativo. Y a partir de allí es que todos conocemos y sabemos esa edificación que tiene que ver con cómo resolvemos precisamente electoralmente en la arena, en la tensión del poder, esa elección, ¿no? Cómo determina el mundo de la representación a través de una persona, un voto, a través de esa igualdad que presupone que aquellos que partimos de una mayoría determinada de edad, por ejemplo en Argentina son los 16 años, en otros países puede ser considerado 18, en algunos países es considerado obligatorio, en otros optativo, o sea que tienen la posibilidad pero en definitiva están facultados a votar, a elegir sus gobernantes y representantes.
En una historia, convengamos también que, bueno, ha dejado de lado, lamentablemente, por ejemplo, a las mujeres hasta no hace mucho tiempo atrás, no solo en la posibilidad misma de votar, sino también de ser electas, como cualquiera de los otros. O sea, se necesitó imponer precisamente regulaciones que estipulen una igualdad en cuanto a la participación también política. Y por supuesto, a través de aquellos elementos que hacen que normativamente funcionen a priori en la dinámica de los hechos cuando somos convocados a emitir el sufragio, a precisamente llevar a cabo a través de un organismo de contralor esa elección, se determina un número, un resultado, y a partir de allí es en donde, bueno, se genera la oficialización de los mismos y se legitima ese poder del demos, del pueblo, ¿no? Y se termina generando el kratos, es decir, el gobierno, a través de esa herramienta legitimada y a través de esa legitimización del voto, ¿no? Esto es hasta donde sabemos, digamos, que funciona, entre comillas, a la perfección, porque obviamente que todos los que de un tiempo a esta parte vivimos bajo el imperio de la democracia, del imperio normativo, jurídico y legal, ¿no? Reaccionamos ante quien ose poder pretendernos suprimir el voto, porque obviamente es un derecho humano y un derecho consagrado, dado que hasta hace algunas décadas atrás, precisamente, uno de los rasgos distintivos de los gobiernos dictatoriales y autoritarios era precisamente el vetar este ejercicio, ¿no? Vetar este derecho humano, vetar esta posibilidad de elección. Entonces, dicho esto, haciendo esta aclaración en la cual el sistema democrático funciona a la perfección, podríamos decir, en cuanto a cómo dispone las herramientas para la elección, tanto de gobierno como elementos representativos, y cómo todo lo dispuesto en la letra de la ley de alguna manera se plasma en la realidad, es decir, somos convocados a elecciones regularmente y vamos a votar. Allí es en donde empiezan las observaciones que planteamos en este trabajo y que seguramente son observaciones que todos los ciudadanos que hemos tenido la posibilidad de votar nos hemos hecho alguna vez, nos hacemos o probablemente nos haremos, en relación básicamente a algo que creo que también podríamos dar por aceptado casi universalmente, ¿no? Y que tiene que ver con que nuestra democracia lamentablemente nos genera más problemas que soluciones, nos ha generado más promesas que cumplimientos, y si vamos a un diagnóstico, o al menos en la mayoría de los países hispanohablantes, la verdad es que tenemos números muy desastrosos a nivel social, a nivel sobre todo humano, es decir, de la posibilidad de aquellos de alimentarse. Estamos hablando de lo que se llama a través de esa caracterización de pobre o marginal. Entonces, realmente es casi una obligación moral para quienes por determinadas circunstancias podemos resolver el alimentarnos el día a día, el que pensemos precisamente que este sistema que hemos resuelto como el más adecuado hasta ahora para gobernarnos, no genera muy buenos resultados, y por ende, así como un cuerpo, como el cuerpo humano, cuando a través del síntoma de la fiebre está señalando que existe algún problema y debemos recurrir a los profesionales para que nos indiquen qué tipo de estudios llevarnos a cabo para analizar esa problemática, para tener el diagnóstico. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo a través de quienes generan estos espacios, quienes nos invitan y quienes participan, es precisamente una vez realizado este diagnóstico, el poder presentar lo que subsiguientemente viene con un cuerpo enfermo, ¿no? Las posibilidades de tratamiento, la posibilidad de mejora, que como también se dice incluso en la medicina, no existen enfermedades, sino existen enfermos. Es decir, dentro de un contexto determinado y explícito podemos brindar ideas generales que tengan que ver con la problemática en sí, pero obviamente van a estar sujetas también a lo que ocurre en el aquí y ahora de cada ventana en donde se están surcando estos problemas democráticos, estos problemas que tienen que ver, insisto, con los elementos más imprescindibles para el ser humano, que es el hecho de que no pensemos nada más que en sobrevivir, que no pensemos nada más que en alimentarnos.
y casi el 50% de muchos países, muchos hermanos, están padeciendo precisamente esta situación. Entonces ahí es donde yo diría que debemos comprender semánticamente, a través de el significante del lenguaje, que aquello que para la democracia precisamente el sistema implica que nosotros seamos ciudadanos por el mero hecho de poder votar, es decir, que nos den la posibilidad de votar y tener más de 16 o 18 años, no implica la ciudadanía si es que no estamos en una situación en donde precisamente lo único que nos queda es el de sobrevivir, el de poder ganarle horas más a la pobreza y a la marginalidad. Entonces, la ciudadanía, el pueblo, el demos, la mayoría, pasa a ser, en términos del ipso facto, del hecho concreto, de la realpolitik, pasa a ser, en definitiva, o pasamos a ser una horda, en donde la horda, como sabemos, a diferencia del pueblo, las mayorías, el demos, en la ciudadanía, prevalece la ley del más fuerte, prevalece, bueno, los tironeos darwinianos, en donde tenemos que subsistir una hora más que el otro, y en donde se ven precisamente despojados todo este tipo de posibilidad de pensamiento, de poner en palabras, de sensaciones positivas, sino que lo único que reina precisamente es el sálvese quien pueda. Entonces, a partir precisamente de que, si no entendemos en relación a que el sistema social y político conocido como democracia no determina la ciudadanía, no determina que seamos pueblo, que constituyamos mayoría o que seamos demos, solamente al darnos la posibilidad regularmente de votar, entonces eso es un primer elemento, ¿no? Porque si no terminamos transformados en esto, en hordas. No podemos, una horda, a decir de un filósofo español, Paco Vidarte, que planteaba precisamente muy acertadamente este término de horda que yo lo tomo, el hecho de, bueno, de no poder pensar más allá de este sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, insisto, como primer elemento de análisis tiene que ver con que no nos podemos quedar con la regularidad que nos ofrece la posibilidad de que elijamos a nuestros gobernantes y representantes por parte de la democracia, ¿no? O sea, no podemos ser ciudadanía, no podemos ser ciudadanos, habitantes, en realidad habitantes, pasados a ser ciudadanos con derechos políticos y luego para construir mayorías, esa sería académicamente la definición, pero podemos juntarlas todas y quedarnos con que no podemos precisamente ser nada más que eso si es que estamos reducidos a la categoría de horda, es decir, si hay casi la mitad de la población que tiene problemas para alimentarse cotidianamente. A partir de esto es en donde yo propongo avanzar hacia el segundo punto de análisis, que tiene que ver en relación a que este sistema social y político democrático, como lo conocemos y vivenciamos en la actualidad, nos propone precisamente una elección que en realidad es una opción, ¿no? Porque en la mayoría, o por no decir en casi todos los países donde está establecido este sistema, en verdad no es que uno puede, a través de una simple decisión, poner un nombre y apellido y decir yo quiero que me gobierne X, sino que se predetermina con dispositivos llamados partidos políticos quiénes van a ser los candidatos que finalmente están habilitados a participar como tales, y entonces eso que en un principio podía ser entendido como los órganos sustanciales de la democracia, los partidos políticos, en donde se planteaban ideas, en donde se planteaban propuestas universales, en verdad terminan siendo dispositivos a entender o bajo la definición Foucaultiana, si se quiere, dispositivos más burocráticos en donde se tensa el poder en aspectos más nimios, en esa microfísica de determinar finalmente quiénes van a ser ungidos y no en el debate de ideas o en la proposición de las mismas. Y decimos esto en relación a, por ejemplo, no solo en Argentina, sino en los diversos países en donde encontramos fenómenos que, sobre todo a nivel nacional, muchos presidentes exceden
el surgimiento que hacen desde sus partidos mismos, ¿no? Lo hemos visto en casos como el anterior presidente Donald Trump, que vino de una actividad totalmente ajena y irrumpió en el escenario electoral casi alquilándose el partido, digamos, y proponiendo desde su individualidad al haber ganado en la elección y al haber ejercido como presidente. En un caso muy similar fue el de Jair Bolsonaro en Brasil, actual presidente, y estamos hablando de democracias muy populosas, ¿no? Bueno, yo creo que en donde depositemos la mirada vamos a ver estos fenómenos de la individuación de lo colectivo, yo lo llamaría. La ciencia política en un principio, y creo que en ese principio es interesante porque lo señalan muchas veces en Perú, precisamente el inicio, que tiene que ver con esta figura del outsider, ¿no? Ustedes lo vivieron en el comienzo de los 90 con Mario Vargas Llosa, ¿no? Que de alguna manera se pensó que en definitiva iba a resultar como una táctica que enriquecería la política, pero insisto, desde ese 90 esta parte se extendió a nivel global y además, digamos, se planteó como elemento principal, insisto, pasó a ser de un mecanismo táctico que podría enriquecer lo democrático, esta posición del outsider, el tipo que desde afuera, la persona, la celebridad, en muchos casos, que viene desde la afuera para precisamente plantear este enriquecimiento de lo democrático, en realidad, con el paso del tiempo, terminó construyendo esta lógica que yo llamo la individuación de lo colectivo. Es decir, se despoja la discusión, el debate de ideas en los dispositivos de los partidos políticos, en donde lo único que priman es la disputa por el espacio, es decir, yo quiero ser candidato y no quiero que seas vos, yo quiero ser el alcalde, el gobernador y no vos, y no hay debate de ideas porque esto se traduce en el diagnóstico de que no existen tampoco ejercicios de democracia interna en los diversos partidos. Es decir, y sobre todo teniendo los recursos hoy a la vista como los que estamos usando ahora, en relación a la distancia, en relación a el poder participar, digo, por ejemplo, votar electoralmente. Bueno, si vimos en la última elección de Estados Unidos, los votos por correo a distancia, a un tiempo distinto, fueron significativamente importantes y determinantes en relación al número, y no es una manera, por ejemplo, hoy con el fenómeno pandémico aún en pie, no es una manera que se esté trabajando mucho de decir, hoy podemos hacer una transferencia bancaria apretando un botón en un dispositivo móvil o cualquier otra cosa, pero no, muy difícilmente podamos votar anticipadamente o a través de un padrón electoral, porque llamativamente si uno plantea estas cosas surgen dudas y suspicacias, como no las surgen cuando manejamos el home banking, ¿no? El banco en casa, el pago de las tarjetas y demás que tienen que ver con esto mismo. Pero independientemente de esta rama, volviendo a esa individuación de lo colectivo que referíamos, que comenzó con el fenómeno del outsider y que se fue consolidando como elemento principal de lo político, es decir, hoy en definitiva la presencia individual, la persona, disuelve el elemento de lo colectivo, incluso pulverizando aquella muy buena definición de que daba otro clásico en la ciencia política como Max Weber, en cuanto a la ética de las responsabilidades y la ética de la convicción, en relación a cómo actuaban los gobernantes en función de las ideas que tenían o en el contexto que estaban desarrollando. Que de alguna manera durante todo el siglo XX fue el eje en el cual la política o nuestros grandes políticos podían resolver sus dilemas, sus cuestiones dilemáticas más trascendentales. Las cuestiones aporéticas estaban definidas así, se plegaban más fielmente a sus posiciones dogmáticas, ideológicas, preexistentes, o si de alguna manera generaban mayor oportunidad, digamos, a las cuestiones de la realpolitik, ¿no? La cuestión del aquí y el ahora y de, bueno, ceder esas cuestiones dogmáticas y para la práctica, ¿no? Para la praxis y para el ejercicio. Ese gran debate en el cual yo creo que el siglo XX de lo político estuvo sumido, hoy está pulverizado, hoy no hay una ética
ni de la convicción, ni de la responsabilidad, sino yo diría que hoy no hay ni siquiera una ética, sino hay una estética, ¿no? Pasamos de la ética a la estética del político, y la estética del político, de esa individuación, genera que lo que vemos a diario, ¿no? El reinado de las encuestas, de los sondeos de opinión, de bueno, los expertos en publicidad, los expertos en el postureo, en la pose, en el marketing y en estas tácticas que obviamente que no son descartables ni desechables en sí mismas, por supuesto que no, pero que tienen que estar en función de algo principal, no ser precisamente, no las podemos invertir y que esto mismo genere o que determine siendo lo que sea el eje sustancial de una estética de lo político actual. Digo, por ejemplo, cómo transforma y revierte el principio fundacional de lo político cuando precisamente alguien que quiere llegar al poder está condicionado por las encuestas. Entonces, por ejemplo, no sabe si apoyar o no apoyar la ley de interrupción del embarazo porque va moviéndose de acuerdo a lo que le diga ni siquiera al pueblo, ni a la ciudadanía, ni a la mayoría, sino esos instrumentos que se llaman sondeos de opinión, encuestas, que como siempre sabemos, y como ya Kant incluso decía con relación a este instrumento, no pueden ser de ninguna manera versátiles, ¿no? Porque a veces uno se pone en desacuerdo consigo mismo en un mismo momento. Imagínense si yo a alguien le puedo decir mi verdad o se la tengo que revelar, o incluso no me voy a arrepentir a las 2 horas o al otro día de decírsela, ¿no? Entonces, este mecanismo que termina siendo la estética de la política, que termina de alguna manera distorsionando precisamente la función del político, porque no lo hace quien propone casi como el teórico, ¿no? El que tiene la posibilidad de ver por delante el político, no lo saca de ese lugar de vanguardia que necesita estar por delante, como precisamente hoy lo vemos también en el escenario pandémico, ¿no? No hubo presidente de ningún país que pudiera visorar algún otro planteo que fuera más allá de lo obvio, de la cuadratura del círculo que significó el que, entre tantas desgracias, el que estemos encerrados y el que de alguna manera lo sigamos durante tanto tiempo. Y a partir de eso es en donde la estética del político actual plantea que esté supeditado a estas cuestiones, ¿no? Si beso al niño porque queda bien, a si levanto la mano derecha o si la camisa es azul o blanca. Entonces, lamentablemente, la pulverización de la ética política y su transformación a la estética de lo político nos reduce, o mejor dicho, determina este segundo gran problema que creo que como diagnóstico podemos ofrecer de nuestros gobiernos democráticos. Y finalmente, el tercer elemento, y que tiene más que ver con el título que planteamos en el artículo, es el que reporte, que significa aquello que, como dice en ese gran cuento, que lo recomiendo si es que alguno que esté escuchando no lo ha leído, de Edgar Allan Poe, uno de los grandes cuentistas, La carta robada, ¿no? Que además es un cuento que lo analiza mucho en términos psicoanalíticos, Jacques Lacan, por ejemplo, Derrida también en términos filosóficos. Es muy interesante porque, bueno, se trata de, no voy a, como dicen los jóvenes ahora, spoilear el cuento, porque además es muy sucinto, muy concreto, de muy fácil lectura, muy rápida lectura. Se trata del robo de una carta, básicamente, la carta robada en una intriga palaciega, ¿no? Se entra un ministro con relación a la reina. Y entonces el investigador, bueno, plantea una célebre frase que después, insisto, va a ser determinante a nivel psicoanalítico y también filosófico, que la mejor forma de esconder algo es haciéndolo visible, ¿no? Esto que es muy sencillo de plantearlo, pero en realidad es muy conceptual. Y creo que tiene que ver con precisamente este tercer elemento en donde la democracia no hace visible precisamente su posibilidad de transformación, su posibilidad de indagación y la posibilidad que tendríamos que tener si es que realmente somos ciudadanos y si es que realmente propendemos a ese gobierno donde se respeten las libertades de expresión y la posibilidad de tener algo mejor,
cómo redefinir lo democrático para mejorarlo, ¿no? Incluso más, verlo si realmente no nos ha resultado, bueno, poder transformarlo y cambiarlo, ¿no? Esto que por ahí en términos jurídico-políticos de lo normativo, lo vemos en algunas constituciones, como el derecho a la sedición planteado por Rawls, o de alguna manera el derecho a defender la Constitución, esa ciudadanía, y que en muchos lugares se termina transformando en volver al poder constituyente, asambleario, para dar los representantes que terminen nuevas reglas de juego. Creo que como análisis no está muy claro ni está muy determinado. Es decir, debiera ser un proceso mucho más claro, más prístino, más formulado en 3 o 4 reglas esenciales, para que en definitiva podamos tener esa opción de ver que existe algo mejor para nosotros en esa posibilidad de ciudadanía, que yo creo, volviendo al punto primero, para salirnos de la horda, volver a ser considerados ciudadanos, ¿no? Entonces el planteo tiene que ver precisamente con eso, de que tal vez se ha señalado al sistema democrático como organizador de nuestras políticas públicas y la administración incluso del individuo y la cuestión privada, elementos que están casi escondidos en relación a que no hacemos visible, como debiéramos hacer, cómo cambiarlos o cómo modificarlos, ¿no? Están como muy escondidos en alguna articulación, en algún articulado constitucional, pero no está dispuesto como debiera en el caso de que no resulte, como de acuerdo a la mayoría de los análisis creo que no está resultando lo democrático. Y esto tal vez deba corresponder a que tememos el hecho de mencionar, esto de la autoprofecía cumplida, el hecho de mencionar la posibilidad de que nos vaya mal, entonces directamente no la planteamos. Y ahí me parece que, bueno, vuelve a generarse esta cuestión filosófica interesante de si, como dice Borges en su poema El Golem, si en la palabra rosa se define a través de las cuatro, de las cuatro, de la R, la O, la S y la A, significa toda la contemplación de la rosa, si el arquetipo está ahí en la palabra nada más, o si se define a través de lo que podemos observar antes, ¿no? Entonces, si es una cuestión semántica, o una cuestión conceptual, o una cuestión vivencial y de la experiencia. Yo creo, o al menos la propuesta, tiene que ser de que salir de este lugar oscuro, que llamativamente la democracia nos plantea, de no evidenciar, es decir, bueno, si podemos cada cierto tiempo, así como nos convocan a elecciones, poder llamarnos a una reflexión en general, a ver si continuamos o si existe algún sistema superador, ¿no? A través de mayorías, a través de votos, a través de la organización, de precisamente regular esto que, si lo llevamos en el análisis de la práctica, viene sucediendo. Ha sucedido en Perú hasta en muy poco tiempo, con las diferentes azonadas públicas por los presidentes salientes, que incluso dicho sea de paso, deben ser uno de los oficios más peligrosos en relación a esa característica individual, pues la mayoría de los presidentes, no solo en Perú, sino acá en Argentina y muchos países, terminan condenados, presos o fugados de la justicia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, en donde ahí mismo se nota el fracaso de lo democrático, podemos entender que si tuviéramos esa posibilidad como ciudadanía de cada cierto tiempo, así como somos convocados a elecciones, poder rever todo el sistema y ver si queremos continuar pero ajustándolo, o si queremos otro, entonces evitaríamos tal vez estas problemáticas que insisto, se suscitan a diario y violentamente. Bueno, ahora en estos días está sucediendo, por ejemplo, en Paraguay, ha sucedido en Ecuador. Yo creo que no debe existir latitud alguna en donde esta problemática tan a flor de piel, esto que decíamos, este diagnóstico, esta fiebre que está surgiendo, no nos esté hablando de que tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos, la democracia nos genera muchos más problemas que soluciones. Entonces,
A partir de esto y a partir de este diagnóstico es en donde se proponen desde nuestro lugar alguna alternativa, algunas ideas o pensamientos, como para no llamar esto el arrogarnos la posibilidad de tener como una respuesta mágica, ni mucho menos, sino simplemente, insisto, el poder hacer un aporte de quienes nos dedicamos a esto para tratar de vivir mejor, de salir de esa horda, de realmente volver, si es que alguna vez estuvimos en la ciudadanía, el de tener la posibilidad de elección no solo de nuestros hombres, sino también de nuestro sistema y de lo que significa y representa ese sistema, es decir, nuestras reglas de juego. Y tampoco, y para ya esto finalizar, quiero caer en esa trampa en donde por lo general, y creo que muchas veces sucede más que nada en Europa, o los pensadores de Europa, a mi humilde entender, no sé si caen en esa trampa o en esa afición de que el sistema represente nada más la cuestión económica, la cuestión financiera y la cuestión del capitalismo, digamos. Parece que hay algo previo que determina y que ordena, ¿no? La rosa sigue siendo rosa, más allá de la palabra en este caso, es decir, el sistema por el cual nos organicemos puede determinar más luego las condiciones incluso del capitalismo, sí, capitalismo no, o qué tipo de capitalismo. Para mí, primero está el rever estas cuestiones de lo democrático para más luego recién pensar acerca de cómo revertir o cómo repensar o reconstruir ese capitalismo. Y me parece que, sobre todo, insisto, desde Marx, que mañana 14, hoy creo que es 14, ¿no? Está un día más de su fallecimiento, se piensa desde ese lugar, ¿no? Se piensa desde el lugar de que determina precisamente la cuestión económica por ser la política, y en los términos propios o míos que humildemente ofrezco, creo que es al revés, ¿no? Que la política determina eso, y la política hoy es democracia, y la democracia tiene que ser vista y analizada desde esta perspectiva, ¿no? Desde que la ciudadanía, o mejor dicho, salir de la condición de horda, plantearnos como ciudadanos y poder elegir también, poder hacer ese diagnóstico, esa revisión, ¿no? Y el poder elegir también incluso el propio sistema por el cual nos estamos gobernando. Esto que creo que parece como algo muy sencillo y muy básico, en realidad es el fondo de los problemas, tan problemático, y bueno, en este caso casi he usado 40 minutos como para tratar de explicarlo, y espero haber sido claro y bueno, y que haber generado alguna posibilidad de pensamiento insisto, para tener un mundo mejor, ¿no? Excelente la participación. Me surge una duda. A raíz de que la región de Latinoamérica, mayormente, hay una cierta cantidad de población bastante grande que vive este tema de la democracia un poco aislada, dado por el, por el propio hecho del acceso al conocimiento que tiene. Y esto se ha agravado con esto de la pandemia, y tienen pues problemas para poder elegir a sus gobernantes, para poder conocer a sus gobernantes, porque ya sea por falta de medios para poder acceder a la información, ya sea por falta de formación que se repite en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema, ¿no? Desde la democracia, y para que exista mayor información, mayor conocimiento en la población, para que pueda pues proceder a eso que usted postula, ¿no? A reformular el sistema de gobierno, el sistema de política que rige pues nuestro país o nuestra sociedad. Bueno, vos sabés que es muy interesante la pregunta, Junior, porque como bien decís, es tal vez lo más complejo en relación a que uno, si hace si da la respuesta lineal, digo, de que en las instituciones va a encontrar precisamente y que profundicemos, digo, las instituciones educativas en este caso, como vos mencionás, y que a partir de allí no podemos, bueno, avanzar en que las nociones y los conceptos mínimos, básicos y esenciales, y en realidad vamos a caer en ese simplismo, ¿no? Y me gustaría señalarlo a través de una película peruana que vi hace muy poco, Canción sin nombre, que seguramente ustedes la deben conocer, de 2019,
en donde precisamente se refleja, ¿no? Tampoco quiero spoilearlos como en La carta robada, pero bueno, se trata básicamente de una mujer de bajos recursos, ¿no? Del interior del Perú, creo que de Ayacucho, que va a Lima, está embarazada, ¿no? Y había escuchado en Ayacucho, trabajando, que la iban a ayudar con el parto, ¿no? En una fundación planteada, digamos, incluso más que a través de los medios de comunicación planteaba que le iban a ayudar sin necesidad de que gastase un dinero que no tenía y demás. Y bueno, obviamente, digo, para no spoilear la película, termina teniendo problemas, ¿no? En el sentido de que es interesante ver cómo desde esa institucionalidad, ¿no? De la fundación, de las buenas intenciones, ¿no? Y que incluso más se replican en medios de comunicación y cómo se genera, ¿no? Como una especie de legitimidad ciudadana, entonces uno confiadamente o fiadamente va y termina pasando lo que denuncia esta película, porque me faltó consignar que está planteada en hechos reales, ¿no? Y digo esto porque sucede, y mucho también en el ámbito, en esa institucionalidad tanto educativa, sanitaria, como vemos ahora, en donde a través de esta cuestión pandémica se está discutiendo, bueno, precisamente en algunos lugares, lamentablemente, a quién darle el respirador y a quién no, digamos, donde vemos la problemática nefasta de las vacunas, ¿no? Donde precisamente se observó la pulverización de la ética y la estética, es decir, el político se vacunó y lo que determinó es, en algunos lugares, si se sacaba la foto para decir la argucia, es decir, bueno, yo me saco la foto, pero en realidad estoy justificando que me vacuné antes que ustedes y se los digo como para que supuestamente ustedes confíen en la vacuna, una cuestión, ¿no? Al menos tiene una línea argumental, la otra decisión estética de no guardarlo, ¿no? La otra decisión estética de plantear alguna, pero de ética cero, porque está pulverizada, ¿no? Y donde estamos hablando precisamente de esto, de que decía que es preexistente a la cuestión de la institucionalidad, es decir, creo que tiene que ver no tanto en las horas cátedra que podamos estar dando, sino en los contenidos. Y me parece, como para tratar de responderte la pregunta, Junior, yo creo que también se ven estos fenómenos que muchas veces hoy hay educación a distancia, ¿no? Casi no hay muy poca presencialidad en las aulas, y hubiera sido una magnífica posibilidad de que que nuestros educandos, que nuestros alumnos tuvieran mayor contacto con el libro, con la reflexión. Yo, por lo poco que vi, o como padre de un estudiante de secundario, he visto muy poco, lamentablemente. Espero que haya sido nada más que una excepción lo que pude ver. Pero lo que quiero significar es que trabajar más en los contenidos, ¿no? Trabajar más en el contacto directo con el conocimiento. Me parece que hasta eso hemos perdido. Hoy la primera reacción o la reacción mayoritaria de quien tiene una red social, un Facebook, antes que disputar una idea, ¿no? En un posteo, es la eliminación del otro, es la agresión sucinta y rápida, ¿no? Es como que huimos y estamos escindiéndonos de la posibilidad de ser pensantes, ¿no? Entonces me parece que más que con las formas, tiene que ver con el fondo, ¿no? Tiene que ver más con los contenidos que con la posibilidad insisto, de más cátedras, horas cátedras, sino de lo que transmitimos, de que en los lugares o de cómo se llaman, incluso de esa institucionalidad misma, ¿no? Excelente, y muchas gracias por la respuesta emitida. También tenemos el compañero Davis Puerto Huánuco, que está pidiendo participación. En este caso vamos a darle el pase para que también pueda realizar su apreciación y su pregunta. Sí, gracias, Junior. Primero saludarlo, profesor Francisco. Me ha dejado con unas dudas y también me ha hecho reflexionar respecto a lo que ha mencionado, ¿no? Voy a mencionarle unos comentarios y voy a tratar de formular ahí una pregunta y quisiera saber su opinión acerca de ello, ¿no? Primero me ha llamado la atención mucho la relación que ha hecho entre se puede decir, cómo actúan el rol, cómo actúan los políticos, ¿no? Ahora en campaña, cómo actúan ellos y cómo, por ejemplo, los limita, ¿no? Se puede decir, las encuestas, ¿no? Como lo ha mencionado. Ellos se ven, usted lo ha mencionado, ¿no? Por no querer caer mal, ellos tienen que decir alguna cosa que
que no es lo que en realidad ellos piensan, ¿no? Y es decir, que caen en demagogia, se puede decir, si no me equivoco. Ya, entonces mi pregunta vendría a ser, ¿se puede decir que es un límite de las encuestas y los principales medios que tienen el poder le ponen un límite a la democracia? Ese sería mi incógnita. Y luego que me responda eso, que me dé un comentario, tengo otro comentario también que hacerle. Bueno, sí, yo creo que más que una idea de límite, en realidad lo que está señalando es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de acuerdo a la debilidad estructural que propone que la política pase a ser de un fenómeno eminentemente colectivo, como debiera ser, a esa individuación de lo político, ¿no? Es decir, dejamos en manos de una expresión política a un individuo, digamos, con todo lo que eso implica. Y obviamente que no va a haber sistema de contrapeso, no va a haber institucionalidad en el individuo, porque el individuo, así sea el que fuere, somos limitados, es decir, no podemos generar, no podemos actuar en base a lo que debiera ser un fenómeno de lo político y un fenómeno de lo colectivo. Es decir, si a mí mañana yo tenga la suma del poder público, y tengo que tomar un decreto ley mañana, y vamos a un caso extremo, y viene alguien X y me pone una pistola en la cabeza, y yo por el pueblo, la verdad que no sé si, a ver, me jugaría por el pueblo, o termino muerto o termino haciendo lo que ese poder real, que es una pistola, en este caso, para ponerlo en términos así extremos, ¿no? Me está diciendo que haga. Entonces, si bajamos de ese nivel extremo, digo, un individuo tiene desde sus propias dudas, sus propios temores, sus propias limitaciones y sus propias debilidades, porque obviamente puede caer en esto, con lo que creo que muchos caen, en la cuestión de ser plausibles, a caer en sobornos, en caer a creer que su enriquecimiento tiene que ser material, individual, y generar a partir de ello un sentido de la felicidad. Entonces la encuesta, de alguna manera, lo que creo, para llevarlo a un término metafórico, vendría a ser como un opiáceo, ¿no? Vendría a ser como la droga para el adicto, el cigarrillo para el fumador, digamos, que te da esa sensación placentera, porque ese es el problema que generan las adicciones, ¿no? Hay una sensación placentera en el inicio, pero después en el largo plazo te termina generando más problemas de esa falsa sensación de realidad, ¿no? Entonces, el político, digamos, ¿cómo resolves o cómo terminan los graves casos de adicción, ¿no? Terminan bueno, precisamente en esa repetición que casi ya habría que analizarla analíticamente, ¿no? La diferencia entre el goce y el placer, ¿no? El goce malentendido que genera repetición, 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 más de lo mismo, fumás, 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 te drogás, tomás, 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 consumís, ¿no? Encuesta, 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 entonces terminás totalmente alienado. Pero creo que tiene más que ver en una cuestión limitante con ese síntoma, esa fiebre, ¿no? Que te señala que cuando el fenómeno político democrático pasa de lo colectivo a esa individuación, y obviamente no hay contrapeso ni institucionalidad, porque aquí alguien me decía una vez, ¿no? En mi provincia, donde yo vivo, me decían, lo que pasa es que el gobernador es el Estado caminando, ¿no? Y entonces me parece una definición que grafica muchas veces esto, ¿no? O sea, terminamos transformando a hombres y mujeres, como todos, que con debilidades propias de nuestra naturaleza limitada, en instituciones. Y obviamente que no será un problema de corrupción, será un problema de temor, será el problema que fuere, pero va a terminar siendo porque, en definitiva, ya viene desde allí la cuestión mal planteada. Sí, antes de que pueda participar mi compañero, en esa parte tengo una consulta, ¿no? En ese sentido, estaríamos mencionando que lo que falla no es pues la teoría o la democracia puesta en práctica, sino es cuando se materializa en una persona y la persona tal vez no es capaz de tal vez controlar el poder o tal vez es intimidado, como mencionaba. Y en ese sentido, pues se ve en la necesidad o en la obligación de ceder ante ante ese tipo de situaciones. Pues la teoría que se plantea, que en teoría es correcta, pues llevado a la práctica, dada a que el que está llevando a práctica es un ser humano con emociones, con sentimientos, pues termina decayendo, ¿no? Entonces,
Creo que es la postura que puedo tener, que cual sea la teoría que podamos plantear, pues llevado a la práctica nos va a ser un poco difícil poder realizarlo, ¿no? Igual que la democracia. No sé qué opina usted. Sí, Juno, yo creo que es interesante porque de esa manera podemos discernir claramente un elemento que, como bien decías, tiene que ver con las cuestiones teóricas con las cuestiones prácticas. Vos fijaste tu posición en relación a esto. Yo creo, sin embargo, que debemos ajustar sustancialmente, te diría, o en forma importante, la teoría democrática tal como en dinámica la venimos ejerciendo, ¿no? Me parece que no nos alcanza con las cláusulas, con las disposiciones normativas, jurídico-legales, con la cuestión filosófica incluso, tal como la venimos pensando. Me parece que, y sobre todo quienes trabajamos en teoría, debemos o tenemos que hacer un aporte sustancial a eso. Entonces, ahí me parece que también un primer elemento en donde debemos de alguna manera poder dislocar estos conceptos que están, a mi modo de ver, muy encapsulados, que están muy cosificados, te diría, y que están muy poco abiertos al debate, a la crítica y a la idea. Como decía, esta cuestión de que, primero, ver si la democracia da por presupuesto performativamente que vamos a pasar de habitantes a ciudadanos. Y me parece, insisto, en este concepto de esa categoría de orden, me parece que hoy hay que ponerlo en esos términos, digamos. Si hay poblaciones donde hay casi la mitad de la población que tiene que subsistir, que tiene que pelear contra el hambre, y bueno, entonces me parece que ya no podemos hablar ni de habitantes ni de ciudadanos, y mucho menos constituir mayorías, tal como nos pide, nos plantea la democracia, ¿no? Entonces, ahí me parece un primer elemento. El segundo elemento es esto que mencionábamos también, ¿no? El hecho de que se ha alejado la ética de la política y hoy ya hay una cuestión más estética, es decir, es un fenómeno que habría que ver, y ahí creo que tiene que ver estrictamente con lo que planteás, cómo lo resolvemos, porque es lo que termina sucediendo, mal que nos pese o nos guste o no nos guste, ¿no? El fenómeno democrático ha generado, o su desvirtuación, o lo que fuere, la cuestión es que el diagnóstico indica que hoy de un fenómeno colectivo, de fenómeno colectivo general, terminó siendo un fenómeno de individuación. Entonces eso se ve que no hay ética posible, no hay elementos de planteo de discusión, sino lo que hay en estética, en esto de efímera, que soy yo y quiero ser yo, y lo voy a hacer en tanto en cuando me ponga una camisa gris y no una azul, digamos, ¿no? Y finalmente este elemento de decir, bueno, así como la democracia nos permite la posibilidad de votar cada 2 años y de legitimar al sistema mismo y elegir nuestros gobernantes, nuestros representantes, nos debiera también cada cierto tiempo, tal vez cada 5, cada 10 años, que nos replanteemos si queremos seguir las reglas de juego, la democracia misma, tal como la venimos desarrollando, con algunos cambios, y la queremos cambiar, digamos, ¿no? Me parece que tiene que existir esa cláusula, que insisto que a nivel conceptual, a nivel filosófico, a nivel normativo, incluso en algunas constituciones está como desde la revocatoria de mandatos, el derecho a sedición, el alzarnos a la posibilidad de constituir asambleas mayoritarias y demás, pero me parece que todo eso en realidad tiene que ver con este término de decir, bueno, si cada 2 años, como es en mi país y en muchos países, ¿no?, elegimos gobernantes y representantes, bueno, cada 10, veamos si esto nos sigue sirviendo o no, digamos, ¿no? Digamos, desarrollado de este lugar me parece algo elemental que, como decía, ¿no?, en ese principio está tan bien escondido que es evidente, ¿no? O sea, es tan evidente que por eso no lo observamos, ¿no? O no nos fijamos en esta cuestión. Pero bueno, eso creo que es un poco la síntesis también del planteo, ¿no? Sí, sí, maestro Francisco, ahora quisiera, justo lo que le quería preguntar es algo que ya mencionado, acaba de mencionar en estos momentos, ¿no? Eso que menciona de repensar la democracia, eh, podría decir que deberíamos hacer, o sea, si queremos tener un mayor contacto de la ciudadanía con la política, ¿no? Deberíamos hacer un cambio de táctica. Por ejemplo, yo he visto, o es mi apreciación, ¿no?, que un joven o un ciudadano es mucho más activo cuando le propones algo
algo que hacer ahí, ¿no? Ya, digamos, vamos a realizar dicha actividad, ¿no? Lo que ahorita es muy, muy común, he visto es que se están juntando para, por ejemplo, limpiar las playas, o sea, ver zonas afectadas y ayudar, ¿no? Incluso ahora de esto del COVID, también he visto un compromiso de parte de los ciudadanos, ¿no? De ven una zona afectada y van llevando víveres, o sea, yo iría por ahí, ¿no? Un cambio se tendría que hacer un cambio de táctica, ¿no? Viendo la realidad, porque lo ideal que ya habíamos mencionado es que siempre, y que es importante, ¿no? Lo de la educación, pero hay que tomar esto en cuenta mucho, ¿no? La realidad, o sea, cambiar de táctica y ver algo que hace sentir a la población más en contacto y por lo tanto yo veo que tienen un sentido de pertenencia y aumenta su compromiso. Y también lo que quería mencionar eso de la revocatoria, ¿no? Que mencionó, acaba de mencionarlo. Si en otros países, por ejemplo, en el Perú solamente está limitado para algunos casos, ¿no? Por ejemplo, para alcaldes, gobernadores regionales, pero para los presidentes de la República, para los congresistas, no, esta figura no se podría dar, ¿no? La revocatoria. Yo considero que la revocatoria, como mencionó usted, ¿no? Que debe darse, se debería dar de acá cada cierto tiempo para repensar la democracia, ciertos criterios, ¿no? Y tomar puntos de vista de diferentes, de la población misma y de la población intelectual también. Y de ahí mi pregunta, ¿esto ayudaría, reforzaría a que se mejore este sentimiento de identidad con la política y la democracia para repensarla? Bueno, vos sabés que es muy interesante lo que mencionaste, sobre todo al inicio, porque yo también empiezo a ver que las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros jóvenes empiezan a actuar en política tal como vos decís. Y diste un ejemplo que me parece que es muy contundente, porque yo también acá lo veo acá en mi plaza, digamos, en mi esquina, lo veo muy replicado y me parece una acción, bueno, contundente porque como bien decís, esta noción del hecho de poder tener una comunidad más limpia, que podamos entender lo que es el fenómeno de un mundo ecosustentable o dejar de perpetrar este ecocidio que la sociedad industrialista nos ha llevado, ¿no? A que en este aceleracionismo lo sigamos haciendo. Y la verdad que me parece que sí, que es un tiempo distinto. Me parece que no está planteado tanto desde el punto de vista teórico, sino de los hechos, entonces es muy interesante observarlo. Me parece que está en dinámica. Yo lo veo mucho incluso como eso ha permeado muy positivamente. Hoy no hay casi políticos, digamos, que no te hablen de esto, lo cual está muy bien porque es una batalla que se ganó, te diría casi que por escándalo, ¿no? Se ganó mayoritariamente, ¿no? Hoy no hay ni izquierda ni derecha, todas estas categorías que en realidad a mi modo de ver no existen mucho, pero por esto mismo, que no hay ética, sino hay estética, pero no hay político o política que no te plantee esto, ¿no? Que no esté, y tiene que ver por esta acción que vos señalás, ¿no? Bueno, no está hecho solo en lo teórico, sino están estos jóvenes que un día resuelven estas acciones de limpiar una playa, limpiar una plaza, de plantear esta noción de prácticas ecosustentables y demás. Así que me parece que es un fenómeno en dinámica, puede pasar por ahí, puede estar sucediendo por ahí efectivamente. Así que bueno, estas son una de las cosas que enriquecen estas posiciones, ¿no? Yo creo que diste en la tecla con eso y es un fenómeno a analizar y que empieza obviamente hay muchas cosas por debajo de eso, pero que se evidencian a través de eso. Así que creo que hay una esperanza ahí, me parece muy interesante, pues son tiempos distintos además, ¿no? Con su propia dinámica. Y con respecto a lo segundo que planteás, claro, por supuesto, cada país, ¿no? Y incluso dentro del país existe a mí también, acá también pasa en la ciudad que si bien existe la posibilidad nacional, pero no la provincial, no la local, digamos, hay como una diferencia en cuanto a esos individuos de la política. Pero yo me refiero no tanto a la posibilidad de revocatoria de mandatos, en este caso presidenciales, de gobernadores, de alcaldes o de diputados, sino me refiero más a la posibilidad del sistema en sí, digamos, ¿no? Que podamos plantearnos la posibilidad de elegir qué tipo de sistema queremos, digamos, ¿no? Porque incluso más saldría, imaginemos, digamos, ¿no? Que podamos llevar a cabo esta elección que proponemos, ¿no?
cada 10 años, supongamos, ¿no? Entonces, vamos a tener los ciudadanos que quieran plantear que pasemos a vivir en el sistema comunista, ¿no? Y otro que planteen el sistema, o sea, que quieran el sistema monárquico, ¿no? Bueno, y otro el sistema democrático. Y bueno, entonces, supongamos que gana el sistema democrático 90-5 y a 5, ¿no? 90%. Entonces saldría, por supuesto que consolidado, con mayoría, saldría más fortalecido en ese elemento de decir, bueno, en la elección del 2030, la mayoría de los ciudadanos de tal país resolvimos seguir viviendo bajo los términos democráticos expresados en... Bueno, precisamente por eso decía, parece totalmente algo obvio y elemental que se puede hacer, pero que lo planteemos en ese lugar. Ahora, si hay otro partido que dice, bueno, yo quiero plantear, no sé, la otrocracia, digamos, ¿no? Y la otrocracia, a diferencia de la democracia, significa esto, bajo estos términos. Y bueno, y si ganan la elección, y bueno, así como fue el tema del Brexit, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, un país dice, bueno, yo quiero salir de esta Comunidad Económica Europea, pero obviamente el domingo de la elección, el lunes, no es que salís, vas con plazo, progresivamente, bueno, pero esto debiera también, insisto, tener que ver con nuestras posibilidades de elección, ¿no? Es decir, cómo queremos que nos gobiernan, ¿no? Y tiene que estar planteado, al menos yo lo veo muy claramente a nivel teórico, tiene que estar planteado en la posibilidad del ciudadano, ¿no? Sí, genial. Y ya con esto estamos llegando a la parte final de esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias también por su participación al profesor Francisco González Cabañas y también a los compañeros que nos han estado presenciando por la transmisión en vivo, también los que han estado presentes en esta reunión por el Zoom. Muchas gracias por su participación, profesor. No sé si tiene algunas últimas palabras para la Sociedad Santeña de Filosofía o para Perú. No, muchas gracias desde ya nuevamente por la invitación. Como les decía, el marco referencial que hace el trabajo de cada uno de ustedes con este ejercicio del poder pensar, el poner en cuestión los problemas político-públicos que nos surgen desde un tiempo a esta parte, bueno, generan una sinergia que muchas veces no se ve cabalmente expresada, pero que van constituyendo, yo creo que un conjunto de valores que más temprano que tarde se van a ver vueltos en la práctica y van a generar tal vez, esperemos que una posibilidad de comunidades mejor o al menos de mitigar tanta devastación que por nuestras propias imposibilidades, insisto, de poder pensar y de encontrarnos en el diálogo, lamentablemente vemos que suceden en el curso y el decurso de nuestra humanidad. Así que siempre a disposición de ustedes, un gran saludo y muchas gracias. Sí, y muchas gracias por su participación también, extender el compromiso de seguir trabajando para impartir y para poder hacer llegar el pensamiento y las ideas de personas tan gratas e interesantes como usted. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando hasta este momento. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Y buenas noches.